tarde calurosa del Centro de Arte Moderno para la presentación del nuevo libro de Xiomara España, que es un placer tenerte aquí nuevamente. Con Xiomara nos conocimos de casualidad una mañana que vino a buscar una antología de cuento ecuatoriano que nosotros editamos, y ahí nos pusimos a charlar. Y bueno, luego Juan José y Verónica nos llamaron para coordinar esta presentación y resultó ser que eras tú. Claro, cuando entraste ahí te puse cara, pero sabíamos el nombre y la obra porque teníamos el libro, pero no te ubicaba personalmente. Bueno, en el nombre de Juan José y de Verónica queremos agradecerles a la editorial Polibea por haber elegido nuestra casa para presentar este libro. Y bueno, yo seré los encargados de hablar de la autora y luego compartiremos entre todos sus líneas. Muchas gracias. Bueno, me llega el turno de romper el hielo, que siempre es complicado. Lo primero de todo, muchas gracias a la Librería Centro de Arte Moderno por acoger este acto de Polibea, cuyo nombre os hablo, y muchas gracias a todos vosotros por haberos acercado esta, dicen calurosa tarde, yo no siento calor, yo aguanto muy bien el calor y estoy absolutamente contento de que haga este tiempo. Yo necesito más grado para quejarme. Bien, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí hoy, especialmente contento por una doble celebración. La celebración en primer lugar por la inauguración de una nueva colección de la editorial Polibea, de su línea literaria, la colección Todas las noches se oyeron, poesía latinoamericana de ahora, que se une a las tres colecciones con las que ya venimos trabajando desde hace tiempo: el editador de poesía, La espada en la gata de prosa, Orlando versiones de traducción, y finalmente esta cuarta, que no será la última colección que hagamos o perpetremos. Bueno, en realidad dije doble celebración, pero en realidad es triple, porque además esta colección tiene la nota cualitativa distintiva de, por primera vez, hemos elegido a una persona, a una figura de tronío para dirigir la colección, que es Verónica Aranda. Nunca nuestras colecciones tenían un director, más allá de una cierta inercia, pero sí que me satisface muchísimo que Verónica haya aceptado la propuesta de dirigir esta colección tan generosamente. No va a cobrar un duro por ella. En fin, lo hace gratis et amore, como no podía ser de otra manera, como todos los que estamos en las colecciones de Polibea. Y la verdad es que tener a Verónica nos asegura que la selección de títulos y el tratamiento editorial de los mismos va a ser absolutamente riguroso desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista filológico, que es lo que pretendemos con nuestras colecciones. Así que gracias públicamente, Verónica, por haber aceptado esta propuesta. En realidad no la has aceptado, la propuesta fue tuya. Yo dije sí, por supuesto, sí quiero. Así que gracias por habérmelo propuesto, y seguimos navegando. Y finalmente, como no podía ser de otra manera, pues la celebración del título, que específicamente hoy nos ha reunido aquí, de los sombreros internados, música para una muerte inversa,
de Xiomara España. Estoy encantado de que inaugures la colección con nosotros, muy orgulloso. El libro me gusta mucho, como no podía ser de otra manera también. Un libro estructurado espiritual y sentimentalmente en torno a la muerte en Venecia y en torno a esa maravillosa figura que es H. Nada más. El editor tiene que ser el que menos hable en estos actos, así que le cedo ya la palabra a Verónica, nuevamente con mi agradecimiento por compartir esta tarde con nosotros. Gracias. Buenas tardes a todos y gracias por venir a pesar del calor y de la caminata que hay desde el metro. Y bueno, en primer lugar agradecer a la librería del Centro de Arte Moderno por acogernos, por decir que sí desde el principio. Y bueno, muchísimas gracias como siempre a Polibea y a Juanjo por su entusiasmo y por confiar en mí para dirigir esta colección de poesía latinoamericana de ahora. Para mí es un honor y siempre es muy grato y aprendo muchísimo colaborando contigo. Yo creo que hacemos un buen equipo. Y bueno, la idea surgió desde 2014, que empecé a ir a festivales de poesía en Latinoamérica y Juanjo me decía, no, me ponía WhatsApp, no hagas balconing, pero estate pendiente de que poetas hay interesantes. Y bueno, y ahí conocí a Xiomara en un festival de mujeres poetas de CRT, y luego fui a otros festivales, a La Habana, a Guayaquil, a Ecuador y a Puerto Rico, y me di cuenta del interés que supone dar a conocer una pequeña panorámica de la poesía actual que se está haciendo ahora en Latinoamérica y que es de lo más interesante y polifónica y no llega tanto, salvo autores ya consagradísimos o ciertos países. Entonces Juanjo y yo vimos muy necesario pues, dar a conocer autores como Xiomara, que me impresionó desde el principio cuando leyó ahí en Colombia y me pregunté, ¿cómo no has editado nada en España? Y bueno, y gracias a Xiomara por confiar en nosotros y en Polibea de publicar aquí. Y ya somos una legión de chicas Polibea y a mucha honra, siempre se lo digo a Juanjo. Que ríete tú de las chicas Almodóvar. Y sí, como decía, es un honor empezar con este libro de Xiomara España, que es una de las poetas con más proyección de la poesía ecuatoriana actual. Y además es un libro, Construcción de los sombreros encarnados, que ganó un prestigioso premio en Ecuador, en los Juegos Florales de Ambato, pero que también estaba descatalogado ahí. Entonces, bueno, una de las funciones también es recuperar libros que incluso son difíciles de encontrar en los países de origen donde se editaron. También hay mucho problema con la distribución y también hemos pensado en hacer coediciones. Bueno, ya os iremos informando de próximos proyectos. Y bueno, una de las cosas que me llamó la atención de este libro es que es un ejemplo de posmodernidad, ¿no? Las fronteras entre las artes se debilitan y, como ha dicho Juanjo, es un homenaje en tríptico a Muerte en Venecia de Thomas Mann, a la música de Gustav Mahler y al cine de Luchino Visconti. Como en libros anteriores, como El regreso de Lolita, pues rinde homenaje a grandes obras literarias, y en ese libro rendía homenaje a Nabokov. En este libro está muy presente Thomas Mann y hay un largo monólogo interior en la voz de Aschenbach. Lo veo muy meritorio en poesía, ¿no? Ella escribe en la voz de Aschenbach, en esa voz masculina, ¿no? Y hay una exploración del territorio corporal y psíquico que alcanza una enorme profundidad en el poemario. El gran protagonista es Tadzio, ¿no? El efebo, el objeto de deseo,
pálido y pleno, y representa la inasible belleza. En la cultura germana la relación con lo bello y con la muerte está muy enraizada, ¿no? Decía Rilke que lo bello no es sino el comienzo de lo terrible, y por tanto lo visible y lo invisible toma cuerpo en Tarsio, que es ese símbolo del deseo homoerótico y de asir la vida y la juventud a las puertas de la muerte. Por último, otra de las grandes protagonistas del libro es Venecia, que es una de las grandes ciudades literarias, al igual que Tánger, Nueva York, Estambul o Lisboa. Y me gustaría acabar con un poema sobre Venecia del libro. Afuera los castillos de la ciudad maldita, entre las benditas ciudades de la ira, donde los sombreros y las calles ya no existen, y solo queda ahogar en vino la delicia del pecado. Y os dejo con Xiomara, que es un honor tenerla aquí en Madrid. Bueno, buenas noches. Se dice en mi país cuando es después de las 6:30 de la tarde, decimos buenas noches porque está oscuro, y una de las cosas que me asombra de este país es la maravillosa luz que hay a partir de las 7 de la tarde. Es impresionante, alucino en colores viendo lo que no veo nunca, no he visto nunca en mi país. Bueno, no tengo mucho que agregar, más que agradecer la presencia de cada uno de ustedes para ver cómo nace este libro, este nuevo hijo ibérico, como decía, porque ya Juanjo lo ha dicho absolutamente todo con Verónica. Es un libro pequeño al que le tengo realmente muchísimo afecto, porque se construyó, así como su nombre, por eso se llama Construcción, se construyó a partir de uno de mis grandes referentes literarios como Héctor Masmán, y por supuesto el cine de Visconti, que es alucinante, y tras de eso la música es así. Aparte pienso también mucho en las imágenes como fotogramas de la obra, y creo que básicamente está construido más con las imágenes del cine que con la literatura, a pesar de que es el punto de partida de la obra, porque tal vez la visión de Mann, como todos saben, será una visión pues mucho más estética de lo que representa la belleza, ¿no? Traté de captar un poco eso, pero sobre todo también las imágenes de la voz que presentaba Visconti en su película, que de repente son voces que se quedan como en el aire. Ahora que hablábamos de Federico García Lorca y las cosas que a veces no se dicen o se tratan de ocultar, y entonces por eso también quise escribirlo desde una voz masculina, desde una voz distinta, no desde la voz poética de Xiomara, sino desde otra voz. Voy a leerle unos cuantos poemas porque realmente el libro es bastante corto, y empiezo. Enfrentarse a las primeras notas, tomar el referente justo, descifrar la exactitud de una obertura, viajar sobre el destiempo en el andén de lo indecible, reinventar la muerte entre las notas de una última estocada. Vengo desde el principio, donde el fondo de este vaso es la pupila del mundo. Soy un hombre derrumbado por el canto de otros hombres. Vengo ingiriendo a gritos el acorde de mi última emboscada. Tras las nimbos abrumadoras de los sombreros encarnados, aparece él, con su rostro pleno, bañado por el fuego de la música del piano, pleno como los rostros de las princesas nórdicas, pálido y pleno como vastos huracanes, vivo, 100 años más vivo que la cólera del tiempo. Yo, tardío y solo, prodigando la brutal nostalgia que de hueso a carne me devora, asomándome al mundo como se asomaban los antiguos cazadores nórdicos, los de oscuridad en las cavernas y la oquedad de los antros, él, como un don divino o un estallido maligno y grave. No creo en la virtud, en la elocuencia, en la palabra, no creo en las cubiertas ni en la manzana estolidez de escaparates atestados de preciosos artilugios.
Soy un hombre ambiguo, ambiguo como la música, como los acordes matemáticos del piano. La escritura es un bien irreversible, la escritura es un mito irreversible, como los acordes que acompañan el tambor de mis visiones, columpios que se alejan en secreto, ascensor que besa el cielo en las partituras más excelsas. Tazio me eleva hacia la más terrible diástole de turbación y celo. Tazio me envuelve hacia la más vil de las seducciones, me penetra como a la inmundicia de la muerte, me socava como el más voraz de los monstruos, me derrumba como la más sagaz de las angustias. Oh Tazio, mi pequeño infausto Tazio, no corras de ese modo porque tu cabello brilla y se eleva sobre este espejo de agua. Mi demencia se va para alcanzarte, desnudarte entre la arena, revolver tu frente entre mi boca, prodigarte entre los dones derribados del amor, hundirme en la ardiente esfera de tu nombre, con el aliento entre la espalda, abriendo en luz las primeras amapolas, volverme cal para purgar los últimos secretos y arrancar desde tu boca la amargura de mi nombre. Vuelve y entreteje en la memoria los días más soleados, vuelve y sopla entre mis ojos la luz que ciega y nos aísla. Tengo las manos congeladas, crepitantes, como las mórbidas mandíbulas del Ártico que no mengua, ni en las sombras del boreal de marzo, porque los lobos del poniente ya no trizan sus nostalgias en los estrechos senderos, y ahora sus espíritus retumban como espadas al filo de la noche. Me abandono, me someto ante la furia del amor y sus desgracias, porque postrarse salva, aún en el último rincón de la memoria. Gracias. Acostumbrados a las largas presentaciones que se suelen dar por estos pagos, esto ha parecido más bien una presentación express, como si realmente tuviéramos prisa y tal. Pero sí, bueno, es cierto que en la lectura oral, y además tan continuada, sin haber hecho las pausas entre los poemas, se aprecia mucho más el carácter monologal del personaje. No es un conjunto de poemas, sino es toda una reflexión, es todo un monólogo de Aschenbach desde esa perspectiva sobre el taxi. Y ahora lo he apreciado mucho más en esta lectura. Bueno, exactamente, no sé si es lo que quieres preguntármelo. Sí, se constituyó así el... Claro, la idea es que sea un poemario, me gusta mucho trabajar. Mis primeros libros no son así, son poemas sueltos, pero los que han continuado han sido poemarios. Yo les llamo poemarios en el sentido de que recogen una unidad desde el principio al fin. Me gusta mucho un hilo conductor a través de todo el libro, y entonces eso es lo que he tratado de hacer. Por eso, a pesar de que me he saltado algunos poemas, la idea es que puedan leerse así de corrido y de largo, como es un libro tan pequeño además, también para poderlo disfrutar completo. Sí, yo creo que es un poema continuo, digamos, escrito a través de un monólogo, pero tiene la particularidad que también pueden funcionar aisladamente como fotogramas, ¿no? Parece también un libreto, un guión, y yo creo que eso también hace especial al libro, que también se puede dividir a pesar de la continuidad, ¿no? Y bueno, yo creo que podemos llevar a cabo un coloquio, si os parece, vamos a hablar. Yo que he leído el libro, soy asesor sottovoce y me llegó el libro ya hecho, ¿no? Como objeto consumado. Me sorprendió. ¿Es una queja? No. Llevo ya tantos. ¿Es una queja a tu director? Pregunto.
Ya querría ser yo el vicepresidente de mi presidente. Pero bueno, dejando eso aparte, sencillamente el libro llegó. Y leí el agudo y breve pero muy pertinente prólogo de Verónica, donde es verdad que habla ella de fotogramas, emplea un neologismo que me parece muy adecuado, que recordando a Apollinaire, neocaligramas, y jugando con el lenguaje yo añadiría también, por aquello de la rima, fotogramas, neocaligramas, panoramas, pero en el sentido fotográfico de la palabra, de lo que eran los panoramas del siglo XIX, ¿no? Cuando empezaba la fotografía y se jugaba con esos elementos visuales. Entonces, el poema, siguiendo el juego aquel que hacía Gil de Viedma, de que él querría alguna vez ser poema más que poeta, el poema aquí sería la figura cultural, claro, de Taccio, tanto proveniente de la novela como de la película de Visconti, ¿no? Que se juegan en paralelo. Hay una voz que es Aschenbach, el personaje protagonista, pero también, claro, el espíritu de Thomas Mann, que incluso en el detalle, yo que soy altamente fetichista de los colofones, el colofón que es también un pequeño homenaje a Thomas Mann. Entonces, la pregunta morbosa y decadente que quería hacer a la autora es que, puesto que Thomas Mann, de alguna forma, ya sabemos que es el Thomas Mann de Xiomara España, claro, porque al fin y al cabo el libro existe porque existe Xiomara, que es quien lo ha escrito. Pero bueno, dejemos eso a un lado como si fuera un accidente, permítaseme la broma, y entonces, como si fuera un juego de capas, tenemos la figura emblemática de Taccio, que todos conocemos, bien sea a través de la novela o de la película, o de ambas formas, el mediador, digamos, que nos atrae a la figura, que es el protagonista de la novela, y al mismo tiempo el autor de la novela, Thomas Mann, con todo lo que tiene de referente y de significado cultural. Hoy ya estamos en otro siglo, pero digamos, todas sus connotaciones, de todos los sentidos. No quiero aquí hablar de cosas que se han leído, o bien sean los diarios o en otros lados. Quiero decir, Thomas Mann podía juntar, casi parece un personaje de Susan Sontag, en aquello del erotismo pop, aunque él fuera antes del pop. Pero quiero decir, jugando con el lenguaje, Thomas Mann podría jugar con la alta cultura. Es un personaje formado en la más rancia tradición germánica. Al mismo tiempo podría ser protagonista o visitante de una ópera, y al mismo tiempo, utilizando un título famoso de un poema de Ramón Irigoyen, también en sus viajes transatlánticos, porque entonces se viajaba en barco de Europa a América y de América a Europa, ¿no? Todavía se viajaba en barco, como Juan Ramón Jiménez, como Federico García Lorca, los viajes eran largos, llegar a las Américas, al continente americano, suponía un tempo, no se llegaba de inmediato, sino que se llegaba con todo ese largo paréntesis de azul del cielo y de azul del mar. Bueno, todo esto venía a cuento del personaje Thomas Mann, sobre el que va a ir mi demorada pero fetichista pregunta, que lo mismo podía ser un personaje de ópera, que interesarse, permítaseme la expresión, no es mía, es de Ramón Irigoyen, a él vayan las culpas si las hubiere, de que estaba en esos viajes transatlánticos altamente interesado por un tema como podían ser las braguetas de los camareros. Bueno, a partir de ahí yo solo hago una pregunta a Xiomara, como autora o como digamos, reunidora de todas estas facetas de Thomas Mann. Es una pregunta altamente fetichista propia de un Capricornio. Thomas Mann, en la construcción de los sombreros encarnados, ¿lleva o no lleva pajarita? Yo pienso que debe llevar, claro, igual que hace mucho. Vale. Eso satisface el 95% de mi mórbido interés. Yo tengo una curiosidad. ¿Qué descubriste antes, la novela, la música de Mahler o la película de Visconti? ¿Qué llegó antes a ti? Primero llegó la novela, lógicamente. Y luego de la novela vino la película, y después de la película vino el gran descubrimiento de... tal vez me pasé por alto los títulos, y cuando de repente escuchaba la música de la película me quedé alucinada, y bueno, ya ahí empecé a buscar toda la música de Mahler, y especialmente la Quinta Sinfonía, que es la que
circula a través de toda la obra de Visconti. Entonces me pareció así como decía Verónica, yo trabajé otro libro de poesía en torno a Nabokov, y se llama El regreso de Lolita, pues el personaje emblemático de Lolita, y son paradójicamente, ahora que lo pienso, dos personajes como dos ninfulos, digamos, una ninfula Lolita y ahora Tazio, y entonces construido desde los personajes realmente, que es lo que me marcaron en las lecturas. Entonces esta idea pues surgió así de un tirón, poder hacer esta construcción, ya digo, como homenaje, pero también homenaje a esta triada que creo que en la película funcionó perfectamente, y aunque debería agregarle de alguna manera, aunque no está, pero está dentro del título, este tema de los sombreros, que me parecen verdaderos cuadros impresionistas, las fotografías de toda la película de Visconti me parecía, o sea, esas imágenes marinas me parecían verdaderos cuadros de Sorolla, por ejemplo. Entonces eran como ideas de la pintura, y lo pude poner en el título, ¿no? Con los sombreros estos, que como el referente del impresionismo. Símbolo también de la aristocracia decadente, así, de también la de Venecia y ¿no? en la ruina, en la peste. Y bueno, yo creo que este poemario se entiende como una continuación del anterior, ¿no? Y supongo que el erotismo está muy presente en toda tu obra, pero me gustaría saber qué lugar ocupa el erotismo en la poesía latinoamericana actual. Bueno, Si hay una línea ahí. yo creo que sí, está ahí concomitantemente en toda la poesía latinoamericana, es como muy presente, y no necesariamente desde lo erótico per se, sino también desde la sensualidad. Creo que la poesía latinoamericana se nutre mucho de esa sensualidad de las palabras, más que de la sensualidad de los cuerpos, que podría ser, sino también de la sensualidad del decir, de cómo se lo dice, de cómo se va armando la poesía. Me parece que es una línea bastante presente en toda la poesía de Latinoamérica. No lo dije al inicio, porque ya lo había hecho Verónica, lo había hecho Juanjo, pero también agradecer a la librería que nos ha prestado el espacio. Me parecía el lugar como más adecuado para presentar este libro. Vine a conocer y me pareció maravilloso todas las piezas que tiene, como un pequeño museo que tiene la librería, y bueno, agradezco muchísimo a la librería, a los amigos que abrieron las puertas a la primera llamada que le hizo Juanjo y Verónica. Así que bueno, gracias, y también por haberme permitido abrir esta colección. La verdad que es más que un honor para ti, es un honor para mí, Juanjo, que hayas confiado en este libro para abrir los títulos que vendrán, los futuros poetas que podrán publicar en esta línea, y que no era yo la primera, sé, pero la casualidad se viste de motivos, y entonces ahora el motivo fue la presencia de estar de aquí, mi presencia aquí en Madrid, para poderlo presentar. Era una poeta cubana la que empezaría, pero bueno, nos adelantamos a ella. Que es un lujo, sí, poder tenerte, y en futuros libros haremos todo lo posible porque el autor venga, pero claro, debido al poco presupuesto va a ser difícil, y sabemos que en algunos tenemos que poner una pantalla, hacer un Skype, un vídeo, pero bueno, estamos intentando por todos los medios. La segunda autora será Zulelis López Amaya, una autora muy interesante cubana, que casi nunca ha salido de Cuba. La conocimos los dos en Colombia, y estamos haciendo todo lo posible porque la puedan invitar al Festival de Cosmopoética de Córdoba, la gestión el visado, todas esas complicaciones, y pueda venir aprovechando que viene a Córdoba, presentar su libro, que saldrá ya para julio, es el segundo número. La verdad es que organizar una colección de poesía latinoamericana tiene un cierto reto, sobre todo porque los autores no siempre tienen por qué coincidir. Aquí a nosotros nos ha pasado ya que, por ejemplo, hemos publicado al grandísimo José Balza, poeta venezolano, con un libro maravilloso de aforismos en la colección de prosa, La espada en la
y estas son las fechas en que no hemos podido organizar todavía una presentación ni siquiera por Skype, porque probablemente las condiciones técnicas en Venezuela en estos momentos no permitan una buena conexión, etcétera y tal. Pero bueno, asumimos uno de mis lemas capitales es aquel que decía Scott Fitzgerald, que tú me lo has oído mencionar en alguna ocasión, aquel que decía de uno debe saber ver que las cosas son imposibles, son absolutamente imposibles y sin embargo está absolutamente dispuesto a intentarlas. Bueno, no hay nada imposible porque tengo un libro con Surelis a 2 manos y consiguió mandar el vídeo a Colombia, llegó tarde, pero bueno, consiguió grabar un vídeo y lo puso en redes, o sea que incluso en Cuba, en Venezuela, las cosas van más lentas, pero bueno, en el peor de los casos tenemos a Surelis y confío en eso. Una de las cosas en las que yo he estado, me vas a permitir un detalle fetichista, como dice mi buen amigo Ángel. Últimamente he pensado mucho en los versos que te enganchan para luego apreciar la lectura del libro, incluso para acometer la reivindicación y decir, no, a partir de aquí, es decir, es como cuando yo dije en alguna ocasión que apostaba por el de Cruzet solamente por un verso que había escrito y dije, un tío que escribe este verso merece una publicación en Bolivia. Y he pensado últimamente mucho en ese tipo de enganches que de pronto los utilizarías tú como máxima propia, como cita para cualquier cosa que escribieras que te sugiriera, donde estuviera, digamos, bien metido a colación la determinada cita. Y la verdad es que yo me enganché con tu poemario y a partir de, porque me parece una propuesta moral muy firme y poética muy seria, cuando me encuentro estos versos iba a decir en el poema de la página 23, en el fragmento de la página 23, cuando dice un hombre cae sobre el vaivén de las mismas vanidades, un hombre cae entre el calor de una isla de exquisitas obsesiones. Sobre todo porque además es un hombre de exquisitas efectivamente, ¿no? Bueno, por otro lado, me pareció también un libro muy representativo de la poesía latinoamericana actual. Estilísticamente se libera de las formas, no hay puntuación, de lo que hablaba antes del neocaligrama o la disposición de algunos versos, incluso flechas. Eso me parece muy novedoso. Creo que respecto a la poesía española actual quizás ha quedado más anquilosada y la poesía latinoamericana juega más con las palabras, con otras formas de disposición de los versos. También hay muchas repeticiones, eso lo hablé muchas veces con Xiomara, también se da mucho en Latinoamérica y luego me llamó la atención el dominio de las elipsis, ¿no? Lo que no se dice, pero también lo que no dice la obra de la película y mucha profundidad psicológica y mucho también de psicoanálisis en ese personaje, ¿no? Bueno, lo que dices de la repetición, yo en algún momento en una conferencia en la Feria del Libro de La Habana hablaba de la poesía anafórica latinoamericana. No me escucharon mucho, como decimos en Ecuador, no me han parado volando, no me han hecho mucho caso, pero pienso que es una línea que está muy presente en la poesía latinoamericana. La repetición, no sé si es un fenómeno de las redes sociales o de tanta repetición que vemos en los medios de comunicación, pero me parece que es una vertiente que está muy presente en toda la poesía latinoamericana, la anáfora. Yo les llamo la poesía anafórica. En muchos poetas de mi generación lo veo muy latente, muy presente. No lo he visto tanto aquí, en los poetas que he leído, que he tenido el gusto de leer, poetas jóvenes,
como Antonio Daganzo, que está por ahí, la poesía de Verónica. Tenemos líneas distintas, sin embargo veo que en Latinoamérica hay esa particularidad que habría que con el tiempo ver a qué se debe. Y bueno, creo que el único que se hizo eco un poco de esta ponencia que yo di ahí en La Habana fue el poeta Roberto Manzano, y me decía así, pues habría que investigarlo, habría que ver qué es lo que está pasando, porque hay toda esa línea anafórica en Latinoamérica. Me parecería interesante que en algún momento se lo chequee, sí. Me precio de conocer algo. La poesía latinoamericana, no desgraciadamente la actual, pero sí la clásica, digamos la del siglo XX, en el que el idioma español en buena medida llegó a su apogeo gracias a que desde la Tierra del Fuego hasta más allá del Río Grande existe toda una comunidad hispánica, ¿no? Y se me ocurren 2 o 3 nombres yo creo que más que la cuestión de redes sociales, que también puede tener evidentemente su motivo, pero un elemento muy importante es las vanguardias clásicas. Y entonces se me ocurren 2 nombres, según les estaba diciendo. Primero, no me pongo de rodillas porque me duele la espalda, pero primero sería Vicente Huidobro, un nombre clarísimo, pero también nombres menos conocidos en el lado de acá, como diría cortazarianamente, pero sí muy conocidos allá, por ejemplo Oliverio Girondo, por poner un clásico menos conocido aquí en España y más conocido en Hispanoamérica. Digo como 2 grandes nombres de gente que vienen escribiendo de los años 10, de los años 20, de los años 30. Entonces, parte de esa, yo lo llamaría que, por supuesto que existe un elemento anafórico, pero existen más, existe el elemento lúdico, existe un elemento culturalista en el sentido de jugar la relación, por ejemplo, de todo el mundo plástico con el mundo de la escritura, más allá, ya en generaciones posteriores, evidentemente, de como a la que perteneces tú. También el cine es un elemento que se incorpora plenamente, pero el cine, recordemos los juegos sobre Buster Keaton que hace el propio Alberti, ¿no? Pero el cine entonces estaba naciendo. Pero quiero decir que en grandes autores hispanoamericanos, y he mencionado solo estos 2 nombres, primero porque son muy queridos por mí, pero porque evidentemente están en esta tradición, tanto Huidobro como Girondo y otros, a su manera, incluso en un autor muy posterior, de fin de siglo, y que me parece un autor también fascinante y que juega mucho con todas estas posibilidades lingüísticas, con cortes, con elipsis, el grandísimo Gonzalo Rojas, por ejemplo, el poeta chileno, ¿no? Inconmensurable, y que al final pudo recibir el premio Cervantes, ese sí fue de los que lo pudo recibir, gracias y andadas. Creo que habría quizá que investigar en parte. Bien es cierto que los elementos que puedan surgir ahora estarán en interferencia con otras tradiciones, con otros movimientos, pero siempre, a veces hay más, y sobre todo cuando se hace un tipo de poesía culta, y lo digo a propósito, no con el elemento despectivo de culteranismo, sino poesía culta consciente de venir heredera de una tradición lingüística, ¿no? Porque si no eres consciente, toques el género que hagas, de la tradición en la que estás inserto y perteneces, pues creo que partes ya de un elemento por lo menos endeble. Habría que tocar todo ese mundo de las revistas, de las vanguardias, del juego entre los 2 lados y bueno, solo dejarlo caer. No, solo es verdad, ¿no? En la vanguardia empieza, la teoría es, o por lo menos la teoría desde los Estados Unidos, que al perder la rima, una de las formas de buscar ritmo en lugar de rima es la repetición. Pero también hay otra teoría que es que busca la oralidad y sobre todo aquellos países que tienen toda una tradición de poesía oral indígena, la repetición era esencial y por lo tanto la vanguardia toma prestado de esta tradición indígena y la retoma para, digamos, buscar otras formas de ritmo. Eso era lo que quería. Sí, y por otro lado también añadir la influencia de la poesía oral, por ejemplo, todo lo que viene de Canarias, las décimas, los poetas repentistas. Pero una oralidad... En Colombia, en Cuba, el romance que está tan presente. Lo que pasa es que esa oralidad tendría muchas confluencias a su vez, o desembocaduras, ¿no? Porque por un lado está la oralidad que viene de la tradición del romancero, del cancionero, que desemboca en América y que muchas veces en América se ha convertido, en la América hispana, se ha conservado de manera más pura, digamos,
en la tradición, y hablando de las décimas, una de las últimas cosas que escribió otro grandísimo escritor, Severo Sardú, el cubano, fueron varios libros de décimas. Él que hacía una literatura, por un lado, muy experimental, en una prosa neobarroca, y al mismo tiempo, sin embargo, jugaba con un elemento tradicional como las décimas, ¿no? Pero aparte de esta tradición del cancionero y del romancero, yo creo que también habría otra tradición, entrando en las vanguardias, en la oralidad, que sería también la tradición dramática en el sentido del teatro, de exponer las cosas en voz alta, de leer los textos Creo que el lado cubano es cierto, porque la verdad que Severo Sardú con el neobarroco es muy en la tradición de España, ¿no? Toma el barroco como su base, aunque lo lleva a una idea mucho más postmoderna de la fragmentación. Sin embargo, creo que, por ejemplo, en otros escenarios como México, digamos, yo creo que se basa más en una oralidad indígena. Sin embargo, Girondo creo que probablemente sea una mezcla de ambas cosas. Entonces depende, claro, cuando se habla de Latinoamérica tenemos el problema de que no estamos hablando de una sola tradición ni de un solo país, y por lo tanto creo que según la región, y no necesariamente ni siquiera el país, sino según la región, así la influencia de cierta tradición más fuerte otra. Cuba, creo que por razones históricas, sobre todo Severo Sardú, que tenía, digamos, que yo admiro muchísimo, pero que tenía sus problemas, digamos, de identidad tan fuertes, se coge mucho a la tradición española, mientras que Girondo, digamos, quiere romper con la tradición española, se quiere apartar de la tradición española. Entonces creo que ahí hay dos oralidades totalmente diferentes. Sí, en Puerto Rico también me llamó la atención, los repentistas se van al campo, a las zonas montañosas de la isla, es que te hacen unas décimas perfectas. Claro. La influencia española y todos los canarios que fueron, esa influencia de la misma Canaria. Puerto Rico, por razones de que se ha vuelto una semicolonia, muchos de su forma de resistencia a los Estados Unidos es cogerse a la tradición más aferrada de España, por lo tanto las décimas aún están vivas ahí de una forma casi como una identidad. El castellano ahí es una lengua de barricada. Exactamente, es una forma de resistencia, ¿no? Sí, me parece que es en todo el Caribe, porque en Colombia, en el Caribe colombiano también se ve mucho el tema de las décimas. En Ecuador hay una provincia que se llama Esmeralda, donde los decimeros son muy famosos. Tenemos un gran poeta que se llama Antonio Preciado, y pues también escribe décimas y son como, bueno, composiciones populares que se van haciendo y se van sonificando, digamos, en ciertas zonas. Pienso que también es una cuestión que tiene que ver mucho con el Caribe. Sin embargo, bueno, lo de Girondo, pues, ya que hemos traído a colación el tema de Girondo, me parece como una poética aislada de esta vertiente de la que estamos hablando, de la que yo pienso que es como la repetición, que es distinta al tema de la oralidad, que si bien es cierto, era una forma de mantener el lenguaje. Bueno, en nuestra tradición inca, los amautas eran los que hacían este tipo de repeticiones para poder mantener la lengua y los sonidos de nuestro quichua, que es diferente al quechua del Perú, que el nuestro es el quichua con ui, por eso es mucho más musical. Y entonces pienso que es diferente. Me sorprendió de Girondo. Hace poquito estuve en la Universidad del Cairo y me decían que había estado viviendo en Egipto un tiempo y le están publicando en árabe, ¿no? Que yo aquí no he visto mucha publicación de Girondo, y en árabe ya estaba siendo traducidos los diarios de Girondo en Egipto. Y me parece increíble que un poeta tan importante como Girondo no se lo conozca tanto, más que por ahí como en ciertos grupos de culto, ¿no? Como un poeta de culto. Creo que el problema sobre todo es en España, ¿no? Porque yo creo que por lo menos cuando yo voy y menciono Girondo en Latinoamérica sí se conoce. Es muy creo que difícil, España necesita ciertos poetas como Girondo, ¿no? O Delfina, la uruguaya. Delmira Agostina, por ejemplo, ser más conocidas, más publicadas acá en España, ¿no? Creo que ahí se conocen ciertos, como yo que sé, Borges, ¿no? Que son muy claves. Sin embargo, otros que son tan claves, no se ha publicado mucho, digamos, ¿no? Pablo de Roca, por ejemplo, se me ocurre
Ah, claro, el grandísimo Pablo de poeta Roca, chileno. ¿no? Bueno, los dos Rocas, ¿no? Sí. Son excelentes y sin embargo casi no se les conoce, ¿no? Creo que nos hemos entendido mucho en la conversación. Estaba leyendo los poemas. Bueno, ya casi también. leer, sí, está bien. Regresan otra vez los alaridos, la sonoridad de la música del piano, los aullidos del silencio que martillan la cabeza y el oído que se rompe, que se va rompiendo lentamente, porque las premoniciones fueron desde siempre su estandarte y la caja sobre el pecho quiebra su silencio, porque solo el silencio rompe lo que el tiempo estalla. ¿Cuál ha sido mi elección? ¿Cuál mi proeza ante la muerte? Si volver por ti es altísima demencia y la más vil de las proezas ante la imperiosa huida. Soy el pez que cayó 1 y 1000 veces en su propia trampa, la pesadilla de mis propias pesadillas, la hoja que se triza tras la vuelta de la página y el último espejo reflejado en mi propia ciénega. Caigo en el amanecer de las mismas vanidades. Bueno, pues como habéis podido observar por el coloquio que se ha producido alrededor de esta lectura, pues evidentemente la colección promete buenas sesiones de verdadero rigor filológico y de verdadera reflexión sobre lo que es cierto que es una poesía muy desconocida aquí en España, y para eso nuestra contribución con esta colección que hoy nace. Muchas gracias de nuevo a todos. No hay presentación sin firma, no hay firma sin compra de libros, y también hay un vinito para seguir hablando entre nosotros. Gracias.